Manlí. Él es documentalista, productor independiente mexicano, radicado en Alemania y que recientemente tuvo la oportunidad de visitar, de estar en Ucrania, este país que se encuentra en guerra. Ricardo, muchísimas gracias, bienvenido, gracias por tomar la comunicación con este espacio. Muchas gracias a ustedes y buenos días a tu audiencia. Muchísimas gracias, tarde para ti, allá en Alemania. Ricardo, pues me gustaría iniciar esta plática, que nos platicaras cuál fue el motivo de tu visita a Ucrania, por favor. El motivo fue ir a hacer unas entrevistas a dos diputados y un miembro del Consejo de la ciudad de Kiev. De ahí en más, con el tiempo restante, fue hacer un pequeño tour alrededor del país mismo y sobre todo de los alrededores de Ucrania, que fue lo que estuvo ocupado por Rusia. ¿Tuviste la oportunidad de entrevistar a estos diputados? Así es. ¿Qué fue lo que te dijeron? ¿Qué fue lo que encontraste? ¿Y cómo es visitar un país en guerra? Me gustaría que nos hablaras cómo es visitar un país en guerra. Aquí, pues en México sí vivimos, por supuesto, violencia, pero es completamente diferente a lo que están viviendo los habitantes de Ucrania. ¿Y cómo es como periodista, como miembro de la prensa, en este caso, como documentalista y productor, cuál es el trato que te dan? ¿Qué es lo que tienen que hacer antes de llegar a Ucrania? ¿Tienen algún tipo de protección? ¿Cuáles son las garantías de seguridad que se les brinda? Bueno, empezando por cómo entrar, la frontera está relativamente abierta. Cualquiera puede pasar teniendo una razón válida. Siendo prensa, perfectamente uno puede pasar. Es un poco tardado el proceso porque revisan que tu pasaporte concuerde, etcétera, etcétera. Pero también ayuda a tener contactos dentro de lo que es el gobierno de allá. En este caso, la persona que me llamó para justamente filmar esto tiene un par de contactos y ellos escribieron cartas que ayudan a transitar, sobre todo de noche, por el país, ya que hay toque de queda. ¿Qué es lo que dijeron ellos? Pues en este momento cualquier político ahorita con el que hables, yo creo que tiene fuertes ánimos patrióticos sobre Ucrania y sobre todo optimismo en cuanto a que podrán repeler a Rusia. Por supuesto que todos te dan, pues, bueno, sería su versión, vaya, de que ellos dicen que justamente Rusia ha estado atacando civiles y como pueden ver en las imágenes, eso lo filmé yo, justamente en las afueras de Kiev, lo que viene siendo Borodyanka, Bucha, Nedishayev y otras partes que no pudimos visitar. La artillería principalmente golpeó estructuras civiles, vaya, no, que hayamos visto no había nada militar en los alrededores y vaya que pasamos por varias carreteras. Entonces concuerda lo que estos políticos dicen. Ahora, en cuanto a qué se siente entrar en un país en guerra, bueno, al principio es bastante, bueno, te da nervio, pero creo que el haber crecido en México y sobre todo pues junto a constantes noticias de muerte y demás te vuelve un poco insensible a lo que podrías llegar a ver. Por otro lado, la gran diferencia es pues los ataques aéreos. O sea, si en México escuchas un tiroteo, nunca vas a escuchar un misil aterrizando a unos 10 kilómetros de tu hotel, ¿no? A las 3, 4 de la mañana. Y eso sí es, yo creo, una gran diferencia. ¿Qué hacían cuando escuchaban estas alarmas o los misiles? ¿Tendrían que acudir a algún tipo de refugio? ¿Había más personas de prensa, ciudadanos ucranianos? ¿Llegaban a hoteles? ¿Ustedes conseguían el lugar en donde tenían que dormir o por parte del gobierno o alguna agencia les conseguían estos lugares? Esto lo pregunto porque pues es completamente
algo desconocido para nosotros, saber cómo es, cómo están viviendo las personas que nos traen la información, tanto periodistas como documentalistas, personas que nos hacen llegar lo que está sucediendo realmente allá en Ucrania, Ricardo. Pues llámame Daniel también. Ah, pues vaya, según escuché por parte, por ejemplo, de CNN, ellos, su propia empresa les consiguió acomodación de lujo. Entonces creo que depende mucho de la compañía de medios. El gobierno en sí no da un espacio. Lo que sí organiza transportes, aunque nosotros teníamos nuestras propias camionetas, entonces más bien seguíamos a lo que viene siendo al diputado Volodymyr Ariev, que es ex periodista y bastante temerario, ¿no? Porque él se pasó a caminar con nosotros, con el fotógrafo estático, pues el de fotografías, y conmigo y el alcalde de Nemeshiyeva. Se pasó con nosotros al asentamiento en el bosque de donde estaban los rusos, donde puede uno encontrar así devastación ahora sí por parte de los ucranianos, que ellos hicieron un contraataque en esa zona y puede encontrar vehículos y demás, cañones, misiles que no se pudieron utilizar y que abandonaron. En esa zona en general no se encontró ningún cuerpo, porque yo creo que los rusos pudieron retirarse a tiempo en ese sentido. Pero volviendo a las acomodaciones y todo eso, es más que nada uno tiene que abrirse paso. Y hay mucha gente dispuesta a ofrecer ayuda a medios y demás. Lo que sí es que por parte de otros colegas de otros medios tienen un par de quejas aquí y allá en lo que viene siendo ¿cómo se llama? La logística, sobre todo en cuanto a otorgar cascos y chalecos antibalas. Ya que uno tiene que ir como con un mes de anticipación y demás. Pero, pues, o sea, yo por mi parte no utilicé nada, simplemente ni casco ni chaleco, porque no había noticias de que, o sea, las noticias recientes era de que se habían retirado, entonces no sentía que hubiera razón para ello. La única precaución era, sobre todo en el bosque y en las partes ocupadas, era caminar con cuidado, porque habían reportes ya de que habían encontrado varias minas y habíamos escuchado cómo detonaban varias, pero también pueden haber trampas. Entonces cualquier cosa que se moviera tenía que ser con mucho cuidado, dar pasos muy a conciencia, y es difícil mientras uno manipula una cámara. Claro, qué gran labor la que has hecho, Ricardo, porque pues bueno, sabemos que varios camarógrafos y también periodistas han fallecido en esta guerra. Tuviste la oportunidad de platicar con estos diputados. ¿Qué pasa con la población civil? Entrevistaste a algunos ciudadanos, veíamos las imágenes. Estas imágenes que nos que estamos transmitiendo son imágenes captadas por ti. Pues tremendo, que son edificios habitacionales, edificios en donde vivían personas civiles como tú, como yo, como las personas que nos están viendo. No estamos hablando de funcionarios, no estamos hablando de miembros del ejército, sino civiles. ¿Tuviste la oportunidad de platicar con ellos? ¿Les dieron aviso? ¿Salieron de sus casas? ¿Estos edificios estaban habitados o ya los habían dejado, estaban abandonados? No, lo que pudimos constatar de las personas que justamente vivían en varios de esos edificios es de que, por ejemplo, una de las dos señoras de mayor edad estaba a las 4 de la mañana fue que escucharon la explosión y el incendio se propagó. Por suerte ese misil no dio directamente al edificio, pero quedó un cráter enorme enfrente y el edificio empezó a incendiarse, y ellas cuentan de que estuvieron encerradas 4 horas o 5 horas hasta que los bomberos las pudieron sacar. Entonces realmente no hubo un aviso. Fue un ataque pues por sorpresa. Eso lo constatan ellas, lo constatan también otras personas en Borodianka. Entonces, sí, no hubo oportunidad para ellos de evacuar. O sea, la invasión se sabía que existía ya, pero ese ataque fue totalmente sorpresivo.
Estos edificios que estamos viendo, vemos una toma de unos edificios que pues hay un hueco, suponemos que llegó ahí algún misil. ¿En qué ciudad fue esto? Tuviste la oportunidad de estar en Kiev y en ciudades alrededor de Kiev. ¿Qué ha pasado con las personas que han abandonado sus hogares? ¿También platicaste con ellos? ¿A dónde se han ido? ¿Están en campos de refugiado? ¿O qué te han dicho? ¿Y qué pasa con los que no han salido de Ucrania, los que están ahí? Sabemos que los mayores, hombres mayores de 18 años no pueden abandonar el país, pero ellos están protegidos por parte del gobierno o pues los dejan a su suerte que vayan, no sé, con familiares o que se acudan a otras ciudades, Ricardo. Bueno, según lo que he leído, la BBC dice que hay un desplazamiento de 6.5 millones de personas dentro de Ucrania y sí hay refugios por parte del gobierno, pero no creo que sean suficientes. Justamente un par de semanas antes, un camarógrafo que conozco personalmente estuvo también en Lviv y decía que las filas de personas eran inconmensurables, ¿no? Eran larguísimas. Según también datos de la misma BBC, creo que 4.3 millones están ya fuera de Ucrania. Y de hecho en Alemania aquí han acogido a bastantes, hasta a gente que conozco personalmente del posgrado que estudié hace unos años y que ahora vuelvo a ver, pero esta vez por la guerra. En cuanto a... ¿Cuál era la otra parte de la pregunta? Disculpa. Te preguntaba si, por ejemplo, aquellas personas que no han salido de Ucrania se están siendo protegidas, están en campos, se trasladan a otras ciudades en donde no hay estos enfrentamientos, ¿o qué pasa con ellos? Claro. Bueno, como te decía, los refugiados pues tienen que básicamente huir de estas zonas de conflicto y algunas tienen acomodamiento, pero como me explicaba también gente que entrevistamos en la calle, muchas veces tienen dónde quedarse momentáneamente, pero después no saben, no tienen idea de dónde se van a quedar. Entonces digamos que tienen como un lapso de unas 2 semanas, algo así, y luego tienen que buscar con alguien más, etcétera. Entonces no hay como una certidumbre para las víctimas de este conflicto. Y en cuanto a los hombres, es muy curioso porque mientras sí hay mucha juventud pues en algunas ciudades, sobre todo en las ciudades que no han sido tan afectadas, llámalo Lviv o Vinnytsia. Bueno, recientemente Lviv fue golpeada por 5 misiles o 4, pero previo a ello, uno podía ver como la vida como corriera normalmente, pues a excepción de las alarmas nocturnas, uno veía a gente pasear perros en la mañana, los jóvenes, incluso los veías un poco salir antes de los toques de queda. Y la razón de ello es que según estos políticos que entrevistamos, la cantidad de reclutas voluntarios es muy alta y no ha habido necesidad de reclutamiento obligatorio, pero no los dejan salir. O sea, esa es la diferencia. Ricardo. Aunque incluso jóvenes que también con los que llegué a hablar dicen, no es como que no me pueda salir del país, la frontera es muy grande y puedo salir caminando. Entonces, o sea, no hay como ningún tipo de hostilidad contra digamos, no hay como una vigilancia por parte del gobierno extrema a este punto, en este momento, hacia su población masculina. Perfecto, Ricardo, pues vaya experiencia que te ha tocado vivir. Muchísimas gracias por compartirla con nosotros. Te mandamos un abrazo y estaremos pendientes y en contacto contigo para próximas intervenciones y para que nos platiques, pues bueno, qué será de este material tan importante que has logrado captar con tu cámara. Te mandamos un abrazo, Ricardo. Muchísimas gracias. Y también con esto nos despedimos. Muchísimas gracias a usted por el favor de su atención.